pues complicadísima la situación en el estado de Guerrero para poder entender qué es lo que está sucediendo y qué no sucede para poder combatir al crimen organizado allá. Saludo con mucho gusto a César Gutiérrez Priego. Él es abogado, analista en temas de seguridad. Bueno, César, como siempre, un honor que nos acompañes. ¿Cómo ves, Guerrero? ¿Qué está pasando ahí? ¿Otro polvorín? Un placer estar aquí contigo, mi querido Juan, como siempre. Mira, desafortunadamente vemos incapacidad por parte de la autoridad estatal y de las autoridades municipales. Sabemos que existen 11 grupos criminales entre grupos regionales y entre grupos del crimen organizado a nivel nacional e internacional que están en ese punto. ¿Por qué? Pues por el punto estratégico que es el estado de Guerrero. Pero pudimos ver, incluso tú diste la noticia hace algunas semanas, que en Acapulco estaba sucediendo un hecho muy similar a lo que ahora está pasando en otros municipios del mismo estado. ¿Qué es lo que pasó? Obviamente se pusieron a trabajar en Acapulco para tratar de corregir esa situación, pero por supuesto que se da ese famoso fenómeno cucaracha, en donde los grupos criminales, al ver que ya no lo pueden estar haciendo en Acapulco, entonces se van a los municipios colindantes. Me pregunto yo, ¿dónde está la autoridad municipal que se tiene que coordinar con la autoridad estatal y autoridad federal, cuando incluso vemos a uno de los presidentes municipales que anda por España tratando de fomentar el turismo en su municipio? El de Tasco, ¿no? Exactamente. Mientras no hay clases en el municipio, mientras no hay servicio de transporte público, él está en Madrid diciendo que su destino pues lo está esperando. La incongruencia, ¿no? Dice, el que imagina... Oye, pero ¿qué me dices de la alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia, que se sentó con el líder de los ardillos a desayunar? ¿O qué me dices de la inacción que hay en Zihuatanejo? ¿O qué me dices de la inacción que hay en Acapulco? ¿Qué está pasando? Pues lo que estamos viendo de forma clara es que los grupos criminales están teniendo control regional y en específico de ciertos municipios. Pero tienen base social y hacen movilizaciones como si fueran una organización política. Sí, pero eso significa también que existe contubernio con parte de la autoridad municipal, porque no podrían ellos tener ese control si no fueran apoyados por parte del mismo municipio. Y ahí es donde me llama la atención por qué la Fiscalía General de la República no ha iniciado las investigaciones, por qué la Fiscalía del Estado no ha hecho investigaciones. Es más que obvio, todo el mundo lo pudimos ver por Noticia Criminal. Hay un video donde vemos a una presidenta municipal que de forma clara se junta con el líder de uno de los grupos regionales más conflictivos y poderosos del estado de Guerrero. Yo me pregunto, ¿dónde está la autoridad? ¿Dónde están esas investigaciones? ¿Se le va a dar la oportunidad de que continúe en política? Creo que eso es lo que nos demuestra la problemática que está sucediendo en Guerrero. ¿Por qué? Porque hay un grupo criminal que está siendo apoyado por una presidenta municipal, o a su vez, que el grupo criminal la apoyó y por supuesto que está cobrando esa cuota de poder para haberla apoyado. ¿Qué pasa con los demás municipios? Y a lo mejor eso nos puede dar la respuesta de toda la violencia que se está dando en el estado. Pero ¿qué está pasando en los demás municipios? Porque tienes grupos antagónicos del crimen organizado operando en un territorio, o casi en un mismo territorio, y al parecer en complicidad con distintas autoridades. Eso... ¿qué perspectiva puede tener si no es un levantamiento armado no insurgente? El problema que nosotros estamos viendo aquí es que la autoridad federal, por medio de la Fiscalía General de la República, tendría que iniciar con todas estas investigaciones y realmente ejercer acciones en contra de estos personajes políticos que tenemos conocimiento. ¿A qué es a lo que me refiero? Si nosotros ya sabemos por lo menos que hay una presidenta municipal, pero que hay otros grupos criminales, hablamos de que son más de 11 que se están peleando cada uno de los metros que existen en todo el estado de Guerrero. ¿Por qué? Porque lo que ellos quieren es control territorial. El estado de Guerrero conocemos que de forma histórica ha tenido que ver siempre con grupos criminales. ¿Por qué? Pues porque es muy fácil a lo mejor la siembra de cierto tipo de amapola. Así es, ¿no? Entonces todos sabemos que incluso también es un corredor para el paso de droga, para las rutas que se tienen que llevar. Desde que bloqueó la DEA al Caribe, ¿no? Que es justo cuando inició la violencia en Acapulco, siendo Félix Salgado Macedonio alcalde del puerto. Y que además, como tú bien lo mencionas... padre de la gobernadora actual, por cierto. Por cierto, y que también recordemos, si no es algo que desconozcamos, que ha habido muchas acusaciones por parte de diferentes grupos políticos en donde es ilógico que la hija de quien fue
presidente municipal y que se sabe que tiene control, ¿no? Por lo menos tiene un control muy grande dentro de la política en el estado de Guerrero, se haya acusado durante muchos años de que él podía tener nexos con grupos criminales. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando la DEA cierra el Caribe y que todos estos criminales se terminan yendo a esconder tanto a Guerrero como al estado de Morelos? Por eso vemos el incremento que ha existido de la violencia tanto en Morelos como en Guerrero y a su vez con Michoacán. ¿Qué nos genera esta problemática? Pues que los mismos grupos criminales están brincando de un punto a otro. Si no existe la coordinación por parte de las autoridades estatales, acabamos de ver algo que sucedió en el Estado de México que creo que es importante. Vimos cómo diferentes gobernadores de los estados, incluyendo la Ciudad de México, el Estado de México, Hidalgo, se juntaron. ¿Para qué? Para crear un cerco, para prevenir que sucedan hechos de este tipo y los grupos criminales sigan aprovechando la territorialidad. ¿Qué pasa en el estado de Guerrero? Lo pudimos ver, en Acapulco se empieza a implementar, entonces se van a otros municipios. ¿Qué pasa con la prevención? Forzosamente tendrá que ser la federación quien se encargue de todo esto. ¿Dónde está la autoridad municipal? ¿Dónde está la autoridad estatal? Pues lavándose las manos, César. Te pregunto, nos queda un minutito, estamos en año electoral. Esta escalada de violencia que pudimos ver en Chiapas hace unos minutos y ahora estamos platicando contigo en Guerrero, ¿tendrá también asuntos electorales a través de la intromisión del crimen organizado? Lamentablemente sí, mi querido Juan, porque ya lo pudimos ver. Todos vimos cómo un líder criminal regional se sentó con quien ahora es una presidenta municipal. Si no se hace algo por parte del INE que ejemplifique que no se pueden permitir ese tipo de situaciones, si no vemos a la Fiscalía General de la República, si no vemos a las fiscalías estatales actuar, lamentablemente veremos al crimen organizado que sí puede influir en ciertas regiones del país. Y habremos de ver qué otro poder fáctico está atrás de ellos moviendo los hilos, porque el crimen organizado opera. Siempre habrá algún interés económico arriba de ellos. En fin, César, nos cayó la pausa, pero da pie para que sigamos hablando de este tema, ¿no? Claro que sí, mi querido Juan, será un placer. Gracias, César Gutiérrez Priego. Nos vamos a una pausa, no se vaya.